traes en la mano para que se lo muestre a la cámara. Presidentes de Chile, un trabajo en conjunto, digamos, entre tú y Paola Irazábal, ¿no? Sí, es más bien, digamos, que un libro de Paola Irazábal que hizo, que concibió este libro pensado para niños, pensado para ayudar a los niños a interesarse por la historia de Chile, eh, y en el cual yo tuve la posibilidad de colaborar, porque me lo solicitaron justamente el equipo y me pareció atractivo, tratándose sin embargo de un tipo de historia a la que yo en general Hace el quite. sí, porque ¿No te gusta hablar de la historia a través de los presidentes de la República en particular? no, yo prefiero hablar de la historia de otra forma, digamos, siguiendo los grandes procesos, no centrarlo en figuras eh, institucionales y sobre todo tratar de evitar esta especie de solemnidad que muchas veces se le da a nuestra historia a través de esta lógica fuertemente institucionalista. Sin embargo, justamente lo que resultó atractivo de este libro es que está pensado para niños muy chicos, para ayudarlos a entender la historia de su propio país, y al mismo tiempo apela a situaciones que son observaciones propias de niños. O sea, por dar un ejemplo, grandes hitos. Bueno, no sé si sea tan grande la creación de la Universidad de Chile para... No, aquí, lo que pasa es que en este canal, amplios seguidores, muchísimos. Pero bueno, aquí está, Manuel Bulnes Prieto, por ejemplo, 1841-1851, aparece el periodo en el que él rige el país, pero justo abajo aparecen pequeñas frases que nos ayudan a entender, no sé si procesos, pero grandes hitos, como por ejemplo, la fundación de la Universidad de Chile, Manuel Montorres, el ferrocarril Santiago-Valparaíso, en fin, y distintos hitos que van marcando, claro, cada uno de los gobiernos, ¿no? Exacto, aquí se transforma la anécdota en una llave para poder ayudar a los niños a vincularse a un determinado periodo a través justamente de esta figura que es la del presidente de la República. De hecho, el título, ¿cómo se llamaba? ¿No es cierto? Es justamente como un instrumento para ayudar a la mnemotécnica, pero al mismo tiempo haciendo que sea más próximo. En ese sentido hay muchas anécdotas que son curiosas, que son de alguna forma infantiles, como el tema del Barros Luco, por ejemplo, Claro, del sándwich. o el mismo que tú mostrabas recién de Manuel Bulnes con esta anacrónica figura de la U como el equipo de fútbol, ¿no? Claro, claro. Pero que para los niños sigue siendo justamente una forma de identificar la Universidad de Chile. Claro, por ejemplo, Arturo Alessandri sale básicamente no él, sino que su perro Ulk, que era muy conocido, este gran danés que él llevaba a pasear por las calles de Santiago, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí, eso sí, entrando en polémica al tiro aquí, Claudio, me llama la atención el periodo, quizás el más cercano del que tenemos recuerdo, como polémico. Salvador Allende dice: característicos son sus famosos lentes, y justamente al lado aparece Augusto Pinochet y dice: comienza la construcción de la carretera austral al sur del país. Uno se queda con la sensación también, sobre todo por lo que cuesta hoy en día para algunos padres explicarle la historia a sus hijos, que quizás en Salvador Allende, más allá de los lentes, se podría haber hablado como el primer presidente socialista electo en democracia, no sé, qué sé yo, o una frase un poco más potente respecto a él, ¿no? Sí, yo creo que esto fue un tema que Paola, la autora del libro, conversó en algún minuto, conversamos juntos. Ella había elegido el tema de los lentes porque ha pasado a ser también un cierto símbolo de Salvador Allende, símbolo icónico, ¿no? de Allende, pensando por ejemplo en que el monumento que hizo Arturo Vega, que está en la Plaza de Armas, pensando en la celebración que se hizo del centenario de Allende, también los lentes tienen un papel muy central, entonces en alguna forma ha pasado a ser uno de los rasgos distintivos de Allende. Y ella había hecho inicialmente un trabajo con los lentes con los cuales por primera vez se conoce a Pinochet, esos lentes oscuros, claro, era un juego de lentes. Pero después quedaba demasiado contrastado este juego de lentes de Allende, los lentes oscuros. El anteojo de Salvador Allende con el de Pinochet en la figura del dictador clásico, digamos. Entonces, en ese bueno, sentido, tuviste más tiempo para explayarte en cada uno de ellos en las últimas páginas, ¿no? Sí, efectivamente la idea es extensa. que estas reseñas en alguna forma ayuden a utilizar la anécdota como una puerta para que los padres puedan conversar con los hijos, para que puedan sacarle a partir de las imágenes que tienen aquí, ¿no es cierto?, una explicación que sea un poco más amplia, que contextualice lo que está dando digamos, el punto de partida de la conversación. En este sentido, por ejemplo, el dedo del lago que aparece acá al final, claro, ¿no es cierto? Ha sido lo mismo que la falda de Michelle Bachelet, la primera mujer presidente. Exactamente. Y entonces después tienen estos textos que ayudan justamente a la conversación.
Lo que busca este libro es estimular a los niños a interesarse por la historia de Chile, a que la sientan próxima, que no sientan que es una cosa solemne, lejana, que aprecien eh, un rasgo de cierto humor, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo tengan la posibilidad de encontrar información, los datos fundamentales, por ejemplo, de cronologías, de nombres, ese tipo de cosas están. Y estos textos breves están pensados para el contexto. Un buen regalo también, uno por lo general cuando trata de regalar literatura o algo así a un niño tiende a acudir al cliché básicamente y ni siquiera la literatura universal, Papelucho por ejemplo, ese es el que rápidamente se viene en la cabeza, pero está como una buena alternativa para esta Navidad. Más allá de lo del libro me gustaría seguir con la historia. ¿Qué tanto crees que sabe el chileno, el ciudadano común y corriente de nuestra historia? Quizás como tú dices, no necesariamente hay que conocer a todos los presidentes, pero si uno hiciera este ejercicio básico de saber el nombre de ellos y quizás el periodo de gobierno, podríamos nombrar cuatro, cinco, siempre apelando a los más próximos, no tanto a los más antiguos, ¿no? Sí, yo creo que un desafío para nosotros, y por eso el libro infantil, el libro para niños, sobre todo para niños más pequeños, me parece que es un desafío muy atractivo para los historiadores. Normalmente se piensa que la gente que se dedica a la historia se interesa fundamentalmente por el pasado, y no es así. Nosotros nos interesamos por el pasado, por el presente y por el futuro, y muy fuertemente por el futuro también. Nos interesa los fenómenos humanos en el tiempo, nos interesa relacionar nuestro presente con el pasado para entenderlo mejor, llevar también nuestras inquietudes del presente al mundo del pasado para saber cómo hemos llegado a ser lo que somos, plantearnos desafíos y sobre todo pensamos mucho en el futuro. Entonces pensar en enseñar historia para los niños es apostar al futuro, es pensar en que queremos que estos niños tengan una disposición para entender la historia de su país más abierta, que tenga ingenio, que tenga creatividad, que tenga un tono también eh, próximo. Y por eso un ejercicio como este me resultó finalmente atractivo, a pesar de, como te digo, que está centrado en las figuras de los presidentes, que muchas veces pueden ser distorsionadoras. Claro. Respondiendo a lo que tú planteabas hace un momento, yo diría que hay un tema que tiene que ver con cómo se ha enseñado durante muchísimo tiempo la historia de Chile y que tuvo que ver estuvo muy centrado en la memorización de determinados datos. La memorización es un recurso que termina siendo muy enemigo de la historia, Es finalmente. atrevioso porque uno olvida rápidamente. Yo recuerdo varios profesores que en el fondo era cuaderno en mano dictando, digamos, y más allá de lo que uno pueda estudiar en la casa, uno no comprende los procesos porque se olvidan rápidamente. Exacto, y la memoria te llega justamente cuando tú entiendes el proceso. Si tú entiendes el proceso, le vas poniendo personajes. Eh, yo no recuerdo haber hecho ningún esfuerzo para recordar determinadas fechas, digamos, o nombres de procesos que me ha tocado estudiar. Pero justamente porque necesito entenderlo es que hago este anclaje en una determinada fecha, en un determinado personaje, pero lo que prima es la comprensión de los procesos. La tarea fundamental que se proponen los historiadores es comprender a otros, comprender a otras personas que vivieron en un tiempo distinto y a veces puede ser muy parecido. Y luego que hicieron lo que hicieron, claramente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de empatía, de ponerse en el lugar de otro, es un desafío permanente para la historia. Y en ese sentido, la memorización no es empática, la memorización tiene que ver con una especie de observación lejana, distante, donde no hay un esfuerzo por meterse en un mundo que ya no está, sino que hay más bien una necesidad de ir haciendo una especie de ticket de chequeo, ¿no es cierto? Claro. Y en esa línea yo creo que efectivamente durante largo tiempo los chilenos tuvimos una enseñanza que era poco atractiva. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo y me tocó participar en el proceso de reforma educacional de los años que comenzó a fines de los 90 y durante la primera década de este siglo, en un esfuerzo por tratar de cambiar el Actualizar, exacto, y centrarlo en procesos más bien que en, digamos, en el seguimiento de grandes procesos que tienen que ver con la historia de Chile, la historia americana, tratando de incorporarlo un poco, porque nosotros hemos tenido tradicionalmente, una pena, una cierta indiferencia respecto a la historia del resto de América. Todavía creo que es muy poco lo que estudiamos de historia del resto de América y ciertamente lo que nosotros por tradición llamamos historia universal, que tiende a ser más bien historia europea y después la historia mundial. Me imagino, Claudio, que es bastante difícil condensar todo en una sola frase. ¿Cuál fue el que más te costó?
Mira, la frase las puso la Paola, digamos. Yo en esto más bien trabajé en algunos casos en hacer una precisión cuando había alguna que estaba... Me parece que esto es más importante que esto. Exactamente, o cuando había algún error que podía... Sí, alguna situación ambigua que podía conducir a error. Yo trabajé más bien en los textos de apoyo. Y claro, y hay algunos que son muy difíciles de hacer, digamos, ciertamente el de Augusto Pinochet debe ser de los más difíciles, el de Salvador Allende también de los más difíciles. Tratar de ser lo más, no sé si objetivo, pero tratar de ser lo más juicioso posible, considerando que esto va enfocado principalmente a los niños. Bueno, ese es el punto, porque hay gente, y razonablemente puede decirse, bueno, pero ¿por qué no aparece el conflicto aquí? ¿Por qué El no...? libro puede ser tendencioso, qué sé yo, pero buscar la neutralidad me imagino que era un fin. Sí, más que la neutralidad, digamos, tratar de comprender a estos personajes desde una perspectiva de un niño y sobre todo subrayando que si bien hay en todos los casos situaciones de conflicto, lo que nos interesaba subrayar era que antes de entrar a tomar partido se aproximaran al personaje. En alguna forma la idea es, insisto, como planteaba hace un momento, tratar de comprender un periodo partiendo de este personaje que desde una anécdota nos lleva a un mundo distinto. Y eso se puede conseguir si es que tú tomas este tono, ¿cierto?, de aproximación por una cosa que puede ser divertida, puede ser simpática, puede ser anecdótica, y te abre un espacio, un camino a que llegues en cierto modo desprejuiciado o menos prejuiciado que lo que sucede habitualmente. A propósito de anécdotas, me llama mucho la atención que tuvimos un presidente argentino, Manuel Blanco Encalada. Sí. Uno después lee la reseña y decía, mira cómo hemos avanzado, o en qué estábamos en ese entonces cuando este hombre llega de Argentina en esta colaboración un poco más fraternal que existía en ese tiempo. Bueno, la independencia de América, ahora estamos en el bicentenario, la independencia de los pueblos americanos es un proceso que involucra a todos los territorios del continente. Entonces hay un momento donde en definitiva las aventuras de las distintas naciones del continente se encuentran. No hubiese sido posible consolidar la independencia de Chile sin la ayuda de Argentina, así como tampoco hubiese sido posible consolidarla sin llegar al Perú y a la independencia del Perú, digamos. En ese sentido, la continuación de la independencia de Chile en la Escuadra Libertadora. Entonces se da un tema de integración americana que dura algún tiempo y después, por desgracia, comienzan los conflictos. Si tú te fijas en la imagen que aparece de José Joaquín Prieto, aparece lo que la autora, la Paola Irazábal, destacó, ¿no es cierto?, es que es condecorado por Perú con la Orden del Sol. Y que tiene que ver justamente con ese reconocimiento que se hace tempranamente a esa... Inmediatamente después de esto va a venir la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero al principio existe todavía ese espíritu de la época de la independencia donde la colaboración entre los americanos era muy importante. ¿No debería ser este un texto escolar, por ejemplo, que se repartiera formalmente de parte del Ministerio de Educación? Yo me imagino que irá a concursar en estos sistemas que existen para las bibliotecas, digamos. Yo diría que está justamente orientado a eso, porque el propósito es ser un instrumento didáctico. Y entonces me imagino que irá a concursar en los fondos que van a las bibliotecas, que ahora se llaman CRA, Centros de Recursos del Aprendizaje. Y tanto se habla de que la literatura en un principio es lejana a los niños porque se les ofrece una literatura, claro, de acuerdo a una malla curricular definida, que puede ser lejana, incluso algunos del castellano antiguo, que a temprana edad es muy difícil de comprender y de entender. Esto a primera vista parece mucho más fácil. Es lo que esperamos. Claro, es la idea, digamos. Hablemos de tu ex trabajo. A esta altura, Claudio, participabas en la unidad de currículum